Buenas noches, mis amados hermanos. Nuevamente estamos en este viernes para meditar en la palabra de Dios. Han pasado durante estos días cosas muy personales, mayormente de aflicción, pienso yo, porque no deja de afligirnos la situación que continúa. Algunos hermanos pues también sintiéndose escasos de salud, y a nivel regional también hermanos que conocemos están pasando por esta clase de situación, pastores con sus familias. Uno de los pastores que está ahorita internado y está un tanto grave es el hermano José Pérez. Algunos de ustedes lo conocen. Necesitamos orar mucho por la salud del pastor. Ojalá Dios quiera que se restablezca y pronto pueda ser victorioso en esta lucha que está teniendo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque este es un momento de meditación en tu palabra. Siempre ayuda a nuestra vida tu palabra, Señor, porque es alimento para nuestra vida espiritual y también nuestra vida material. Permítenos, Padre, que tú seas el que hables a nuestro corazón y nos des, Señor, la plenitud de esa confianza, de esa seguridad de que nuestro pie está en roca firme y que tú, Señor, ahí nos tendrás fuertes, victoriosos en tu nombre. Cuida a tu iglesia y a todo tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Hemos tenido ya varios estudios de diferentes temas, de la oración, del carácter recientemente, de acercamiento a nuestro Dios. Ha habido varios temas que hemos abordado brevemente. Y en esta ocasión quisiera que habláramos sobre un tema que no es desconocido, sino se conoce perfectamente. Y le he puesto vivir adecuadamente como iglesia. Dice la palabra de Dios en el texto básico de este estudio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, de los versículos 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, unánimes cada día, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Déjenme decirles que Dios ha dado a cada creyente dones e intereses que son propios de cada persona, o sea, de cada creyente. Y también cabe decir que el Espíritu Santo capacita a los creyentes para usar esos dones que Él nos los ha dado para
beneficio y edificación de todos en la iglesia. Esa es una razón bastante clara. No podemos por cuenta propia ejercer algo que vino de Dios sin tener el verdadero conocimiento del por qué. Entonces el Espíritu Santo nos capacita para que seamos preparados, seamos fuertes y podamos nosotros edificar la iglesia, o sea, los unos con los otros. Para llevar, por supuesto, este ministerio que Dios nos ha dado en cuanto a nuestras personas y no actuar independientemente, o sea, por nuestra propia cuenta. Tiene que ser bajo la dirección del Señor, bajo su Espíritu Santo que nos capacita. Hay tres verdades. La primera a tratar en esta parte de la noche y del inicio de este nuevo estudio, que se desprende de estos versículos 42 al 47 del capítulo 2. Ustedes saben que la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, porque así lo dice la palabra del Señor, sucedió 7 semanas después de la resurrección de Jesús. La verdad no es mucho tiempo, son días así tan rápidos que fueron en una secuencia, yo pienso que hasta de inquietud, un tanto de incertidumbre y de algunas cosas que humanamente uno siente cuando pasa el acontecimiento que estremeció, en este caso a todos los creyentes y a nosotros ahora en este tiempo, 7 semanas después de la resurrección de Jesús. El Espíritu Santo en este tiempo dio comienzo precisamente a la iglesia que Jesús había dicho que edificaría. ¿Se acuerdan lo que dice en el Evangelio según San Mateo? Vean en sus Biblias, vamos a abrir capítulo 16 y el versículo 18 de Mateo. Y ahí en el capítulo 16 de este pasaje, en este versículo dice el Señor de la siguiente manera, dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está la aclaración de Jesús. Prometió su compañía constante, definitiva, en este versículo, a todo aquel que quiera o iba o debe formar parte de su iglesia. Tú y yo formamos parte, decidimos formar parte de la iglesia del Señor al poner nuestra fe precisamente en Él. Dice el apóstol Pablo, ahora en la carta a los Colosenses, vamos a ver lo que dice ahí en su palabra, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, el versículo 18. Dice así:
y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es, dice su palabra, ¿qué cosa, hermanos? La cabeza. Entonces déjenme decirles, si no es un privilegio pertenecer al cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Es un gozo, un privilegio, una alta distinción. Y cuando esto produce la confianza, la seguridad en los propios apóstoles, dice la Escritura, que entonces llenó a los apóstoles de su Espíritu Santo y por supuesto a los que estaban a su alrededor. Así lo declara el libro de los Hechos en este capítulo que estamos leyendo, del 1 al 11. Dice la palabra del Señor en este capítulo 2, del 1 al 11, y leo solamente una introducción. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Esto significa, mis amados hermanos, que todos los judíos del Imperio Romano en ese tiempo pudieron entender precisamente el Evangelio en su propia lengua. Dice que vieron, fueron testigos de esas lenguas. Creo que aquí nos permite el Señor imaginarnos cuando esto llenó el lugar donde estaban y había comunicación tan directa y entendible para todos los judíos. Y acuérdense que habían sido añadidos y seguían añadiéndose a la iglesia más de 3,000 gentes. Miles de personas estaban oyendo el Evangelio. Y luego, después de este suceso tan sorprendente, que nos lleva precisamente a vivir la experiencia de los hermanos de la iglesia primitiva, a vivir nosotros en este tiempo la experiencia de lo que es el cuerpo de Cristo, a la cual yo pertenezco. Esto es de forma personal. Yo espero que usted esté bien convencido de que pertenece al cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y nos dice que Dios hace estos prodigios portentosos. Todos los judíos entendieron el mensaje de la palabra de Dios. Y luego enseguida Pedro predica el primer sermón de la era de la iglesia. Qué hermoso es cuando estamos viendo el inicio precisamente de la iglesia local. La iglesia como había más adelante de Éfeso, de Colosas, de Galacia, iglesias locales. Como hoy en nuestro tiempo, la iglesia Emanuel, Ebenezer, Pueblo de Dios, en fin. Ahí, hermanos, por primera vez el apóstol Pedro, predica el primer sermón de la era de la iglesia. Así lo dice en los versículos del 14 al 40 de este capítulo que estamos teniendo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Y ahí es donde estamos viendo, hermanos, en el versículo 14 del capítulo 2, diciendo entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Debió haber sido algo verdaderamente maravilloso cuando Pedro está predicando, hermanos, este sermón tan significante de la era de la iglesia. Así que los que recibieron su palabra después del discurso de Pedro del sermón fueron bautizados, y se añadían aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiero ir rápidamente para decirles que en esta etapa de crecimiento coincidía precisamente en el crecimiento, valga la redundancia, en el crecimiento espiritual. Aquí vemos, por lo menos en el versículo 42, cuatro diríamos elementos que se notan claramente en la iglesia. La primera es cuando dice que la iglesia, ahí en el 42, dice así, lo repito para que ustedes lo oigan bien. 42 dice: y perseveraban en la doctrina. Número 1, este elemento, cuando la iglesia necesita de la doctrina, o sea, de la enseñanza. No puede haber una iglesia sin enseñanza. Por eso, a veces el aprender nos cuesta mucho trabajo. Leer nuestra Biblia, meditarla, tener presente los estudios bíblicos, por sencillos o inspirados o grandes que sean, Dios va a usarlos en el crecimiento de nuestra vida, de la iglesia. Entonces la iglesia por ningún motivo puede dejar de aprender esa doctrina, o sea, esa enseñanza. El segundo, dice que comieron, no, dice el 42, de los apóstoles en la comunión con otros creyentes. Ayudó a la iglesia a crecer en amor y en unidad. Esa es el verdadero crecimiento. Caminaron, dice la palabra del Señor. En este caso, ahí es donde se desprende la palabra precisamente koinonía. Esa es la koinonía de la iglesia. Hoy la extrañamos, por cierto, hermanos, en cuanto al tiempo que dedicábamos en la iglesia a la koinonía. Pero la koinonía no nada más es comer. La koinonía no nada más es sentarnos y disfrutar lo que Dios nos da. Yo estoy de acuerdo que es una parte. Pero koinonía quiere decir, hermanos, compartir experiencias de la vida. Esa es la verdadera koinonía. Necesidades físicas. Cuando tú vas y le confiesas al hermano: tengo una necesidad de salud. Eso es koinonía. Hoy en día estamos necesitando bastante de la koinonía por nuestras necesidades físicas y económicas. Cuando yo voy y le digo a un hermano, estoy pasando por esta aflicción, y el hermano ora, y si dentro de los saberes Dios bendice, entonces participamos. Eso es koinonía también bien clara. Necesidades físicas.
oigan bien, económicas y también emocionales. Hay veces que vamos y decimos, ¿saben qué? Tengo esta experiencia de bendición. Y emocionado le platicas al hermano, a la hermana, y le dices, pues hoy pasó algo tan significativo en mi familia o en mí, y emocionalmente lo compartes. A veces nos cerramos en ese aspecto y solamente queda en nosotros, o sencillamente no queremos externarlo. Pero la coinonía, vuelvo a repetir, abarca precisamente ese amor de unidad, de compartir, oigan bien, experiencias de la vida, necesidades físicas, económicas, emocionales y espirituales. Veamos lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Busquen ahí en sus Biblias en la carta a los Gálatas y vamos a ver lo que nos dice ahí el apóstol Pablo. Gálatas, y abrimos nuestra Biblia en el capítulo 6, versículo 2. Ahora mismo, no sé cuántos tengan ahí su Biblia, tal vez nada más están oyendo, pero ahí está un detalle. Decía un personaje, ahí está el detalle. ¿Cómo podemos tener doctrina si ni siquiera estamos abriendo nuestra Biblia? Y nos cuesta trabajo a veces abrir nuestra Biblia. Entonces yo espero que ustedes tengan ahí su Biblia. En cada culto y estudio no puede faltar nuestra Biblia. Y en segundo lugar, no puede faltar su celular. Si somos honestos en estar abriendo nuestro celular en lo que dice la palabra de Dios. Pero dice el apóstol Pablo en este versículo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevar, coinonía, de todas estas áreas que les he mencionado precisamente en esta parte de estos elementos. Luego está, dice la palabra del Señor, en este capítulo que estamos tomando de base, este versículo, que está el partimiento del pan en nuestras casas. Ahí yo me quejaba cuando era pastor de los hermanos de antes, no de ustedes ahora en estas nuevas décadas. Pero yo les decía, hermanos, nunca he recibido una invitación para estar en sus hogares. Y yo creo que era también recíproco, ¿verdad? De que yo pudiera invitarles. Nos cuesta mucho, algunos porque somos muy tímidos y a lo mejor tenemos algo bien sencillito. Me acuerdo de una ilustración que contaba, que yo la viví allá en Pátzcuaro, Michoacán, de una familia que era muy humilde. La hermana se sostenía de hacer memelitas picadas y un día nos dijo a 2 evangelistas que fuimos, hermanos, yo quisiera invitarlos a desayunar, pero soy muy humilde, la verdad. Si aceptan unas memelitas, los espero a desayunar. Y fue con nosotros el pastor, un hombre ya más adulto que nosotros. Tenía embolia, llevaba su mano así. Y ahí estaba su comal de memelitas. Y yo, si algo me encantan son las memelitas picadas. Y nos sirvió. Y el pastor, muy tímido, decía al hermano Mejía, se apellidaba, no, hermana, yo después, en mi casa ya me van a esperar. No quería participar, pero al fin le ganó el apetito. Y había un niño como de unos 6 años o menos, se le quedó viendo al pastor y de repente jala el vestido de su mamá y le dice, espérate, tú al último, espérate, hijo. Y casi lo regañaba. Pero de repente le dice a su mamá, mamá,
el pastor no quería, pero ya se tragó 3 gordas. Así me dio, hablando como niño. Y de veras a veces pasa eso, hermanos. Pero dice la palabra del Señor que uno de los elementos, aquí en el 22 dice, en la doctrina, en la comunión y en el partimiento del pan. Independientemente que el apóstol Pablo a los Corintios enseña sobre el partimiento, o sea, la cena del Señor, participando todos, que era bien importante, pero comían en casa, juntos, y debía haber sido, pero bastante bonito, el ver mi casa llena de los hermanos comiendo y disfrutando en el partimiento del pan. Y luego, el cuarto elemento que vemos aquí dice, y en las oraciones. En las oraciones. Entonces en la iglesia tiene que haber comunión con los creyentes. Primeramente debe haber enseñanza, o sea, doctrina de la iglesia. Debe haber, hermanos, comunión como creyentes, ejerciendo la coinonía en todos estos 4 aspectos que he mencionado. Y también en el partir el pan, que seamos hermanos anfitriones, hospedadores, amorosos en ese sentido. Y luego elevar nuestras oraciones al Señor. Es el tema más mencionado en la palabra de Dios, la última, la oración. En toda la Biblia es el tema más mencionado. Bueno, termino, hermanos, pensando en este versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Perdón por tardarme un poco más, pero cuando esto pasó, hermanos, en este pasaje de la palabra de Dios que se menciona, también hay 2 cosas bien sobresalientes. Dice que hubo asombro, eso quiere decir temor. Se asombraron por las muchas maravillas del Señor. Yo me asombro de las maravillas del Señor en este tiempo. Y se reunían en el templo. Y las cosas, dice del 42 al 45, hermanos, era para alabar al Señor y teniendo favor con el pueblo. No crean, pero nuestros vecinos han de extrañar nuestras alabanzas en el templo. Los que pasan a decir, qué triste se oye aquí este templo, cuando a veces oíamos los cantos alabando al Señor y teniendo favor con el pueblo, dice el Señor. Entonces, en esta conclusión tenemos que estar unidos como iglesia en el estudio de la palabra, en la comunión, en el partimiento del pan y sobre todo en la oración. Y dice la Escritura que esta era la manera de cómo muchos llegaban a la iglesia para ser añadidos, porque había una verdadera comunión con el Señor, una verdadera coinonía. Dios nos bendiga, hermanos, y haya esta verdadera coinonía en nuestra iglesia, para pensar y entonces saber, hermanos, que debo vivir adecuadamente como iglesia. Gracias, Padre, por este tiempo de meditación y este pasaje tan excelente para nosotros como Iglesia Bautista Emanuel. Señor, que no perdamos de vista estos principios y esta parte tan interesante de una coinonía genuina que viene de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Hasta pronto, hermanos, que Dios los bendiga.